Era una tarde de jueves cuando Alejandro Mendoza entró a la pastelería Dulces Sueños, ubicada en el corazón del centro comercial más exclusivo de la ciudad. A los 45 años, Alejandro había construido un imperio en el sector tecnológico que lo había convertido en uno de los empresarios más poderosos del país. Su fortuna era tan vasta que hacía años que había dejado de contar los ceros. Pero mientras avanzaba entre las mesas de la elegante pastelería, su rostro mostraba la expresión típica de un hombre que tenía todo menos lo que realmente importaba. Una razón genuina para sonreír. Vestía su traje Armani gris oscuro como si fuera una segunda piel, complementado con un Rolex que costaba más que la casa de la mayoría de las personas. Su cabello perfectamente peinado, su barba recortada con precisión quirúrgica, sus zapatos de cuero italiano brillando como espejos. Todo en Alejandro gritaba dinero, poder, éxito, pero sus ojos, esos ojos que habían conquistado juntas empresariales y cerrado los negocios más grandes de la década, parecían vacíos de algo esencial. Había venido a la pastelería porque su secretaria le había informado que necesitaba un pastel para una reunión de negocios esa noche. Un detalle más en su vida abrumada de detalles. Un transaction más en su calendario repleto de transacciones. Ni siquiera era un pastel importante. Solo algo para mantener satisfechos a los inversionistas mientras discutían cifras que harían que la mayoría de las personas cayeran desmayadas. «Buenas tardes, señor Mendoza», lo saludó la dueña de la pastelería, una mujer de mediana edad que lo reconoció inmediatamente. En esta zona exclusiva de la ciudad, Alejandro era una figura bien conocida. ¿Los de siempre? ¿Pastel de chocolate con champán? Exactamente, respondió Alejandro sin realmente mirar a la mujer. Ya estaba mirando su teléfono, leyendo correos sobre fusiones y adquisiciones. Entrégalo en mi oficina a las 6 p.m. Por supuesto, señor. Alejandro se dio la vuelta para irse, pero en ese momento escuchó algo que lo detuvo en seco. No era un sonido ordinario. Era el sonido de un niño pequeño intentando no llorar. Ese sonido peculiar que hacen los niños cuando están tratando de ser valientes, pero están a punto de quebrarse por completo. Se volteó lentamente y vio, sentado en una de las mesas junto a la ventana, a un niño de aproximadamente 7 años, con el cabello castaño oscuro y unos ojos marrones que brillaban con lágrimas contenidas. El niño vestía un uniforme escolar azul que había visto días mejores, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de desgaste. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue la expresión de profunda desilusión en el rostro del pequeño. Al lado del niño estaba sentada una mujer que Alejandro reconoció como empleada de la pastelería. Era trabajadora de tiempo parcial, alguien que frecuentemente veía detrás del mostrador, ayudando a empacar pedidos. La mujer tendría alrededor de 30 años, aunque parecía más cansada, más gastada, como si la vida hubiera sido particularmente dura con ella. Normalmente habría traído a Matías con un regalo especial. Escuchó que la mujer le decía al dueño con una voz que temblaba: «Pero este mes ha sido muy difícil. Los medicamentos para mi asma salieron más caros de lo esperado, y mi otro trabajo canceló las horas extra». Alejandro sintió algo extraño moviéndose en su pecho. No lo reconoció al principio. Llevaba años sin sentirlo. Era empatía. Esa emoción peligrosa que los ricos aprendían a suprimir para poder dormir por la noche. «Señora Rivera», el dueño respondió con una voz amable pero firme. «Entiendo su situación, pero no puedo regalar pasteles. Es mi negocio». «Lo sé», la mujer respondió, su voz quebrándose. «Simplemente pensé, tal vez podría hacer un pequeño pastel, algo simple. Matías cumple años hoy, y ni siquiera puedo permitirme eso». Alejandro no sabía por qué, pero sus pies lo movieron en esa dirección. Quizás era la incredulidad de que en su ciudad donde el dinero fluía como agua, existiera una madre que no podía permitirse un pastel de cumpleaños. O quizás era los ojos del niño, esos ojos que reflejaban la decepción más pura. «Disculpe», dijo Alejandro, y su voz fue como el sonido de una campana de oro en medio del silencio. «¿Cuál es el problema aquí?». La mujer se sobresaltó, mirando al hombre impecablemente vestido que se acercaba a su mesa. Alejandro vio el momento exacto en que ella reconoció quién era. Sus ojos se dilataron ligeramente. «Señor Mendoza, no es nada importante.
Solo una conversación personal. Evidentemente es importante para tu hijo, respondió Alejandro, mirando al niño. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Matías, respondió el niño con esa timidez característica de los niños cuando hablan con extraños, especialmente con extraños que vestían como príncipes de un cuento de hadas. Matías, ¿hoy es tu cumpleaños? El niño asintió, sus labios temblando ligeramente. ¿Y cuántos años cumples? 7, respondió Matías, su voz casi un susurro. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. En su mundo de números y cifras, de ganancias y pérdidas, rara vez se detenía a pensar en cosas como cumpleaños de niños. Rara vez se detenía a pensar en cualquier cosa que no fuera su próxima expansión de negocio o su próximo aumento en el valor de sus acciones. ¿Y no habrá pastel de cumpleaños? La madre del niño intervino. Señor Mendoza, entiendo que esto puede parecer extraño, pero Matías es un buen niño. Es obediente, trabaja duro en la escuela. No debería estar sin un pastel en su día especial solo porque su madre no puede permitírselo este mes. Pero esa es la realidad de nuestras vidas. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Matías. Su traje de $1000 se arrugó ligeramente en el proceso, pero no le importó. Matías, ¿cuál es tu sabor de pastel favorito? Chocolate, respondió el niño, y luego añadió tímidamente, con fresas. ¿Sabes qué? Creo que eso se puede arreglar, dijo Alejandro, poniéndose de pie nuevamente. Se giró hacia el dueño. Prepara el mejor pastel de chocolate con fresas que tengas. No me importa el costo. Ponle velas, decoraciones, todo. Esto es para el 7º cumpleaños del joven Matías. Señor Mendoza, eso no es necesario, protestó la madre, pero su voz carecía de convicción. No te estoy pidiendo permiso, respondió Alejandro con una sonrisa que, para su sorpresa, se sentía completamente genuina. Considéralo un regalo de cumpleaños tardío de mi parte al universo. Hace años que no hago algo sin calcular el retorno de inversión. Creo que es hora de cambiar eso. Mientras el dueño se movía rápidamente para preparar el pastel, Alejandro se sentó en la silla frente a Matías y su madre. Me llamo Alejandro Mendoza. Se presentó formalmente, como si estuviera en una reunión de negocios. ¿Y ustedes? Soy Carolina Rivera, respondió la mujer, aún visiblemente sorprendida. Y este es Matías, mi hijo. Es un placer conocerlos, dijo Alejandro. Y sorprendentemente, lo decía en serio. Cuéntame, Matías, ¿qué deseas ser cuando seas grande? El niño miró a su madre, como buscando permiso. Luego respondió, Maestro, quiero ayudar a otros niños a aprender cosas nuevas. ¿Un maestro? Preguntó Alejandro con genuina curiosidad. Eso es una profesión noble. ¿Y por qué quieres ser maestro? Porque, respondió Matías con la sabiduría simple de los niños, mi mamá siempre dice que la educación es lo único que nadie puede quitarte, que es mejor que cualquier dinero. Alejandro sintió como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de su pecho, que había estado cerrada durante años. Durante 4 décadas, había perseguido dinero, poder, reconocimiento. Había construido un imperio, pero nunca, en todos esos años, había alguien le dijera algo tan verdadero, tan profundo, como lo que acababa de escuchar de los labios de un niño de 7 años que no podía permitirse un pastel de cumpleaños. Tu madre es una mujer sabia, dijo Alejandro lentamente. Matías, ¿sabes cuál es mi mayor arrepentimiento en la vida? El niño negó con la cabeza. Que pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que no importan, que casi me pierdo las cosas que realmente sí importan. Carolina estaba observando este intercambio con una mezcla de curiosidad y cautela. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo esto? No somos nadie para usted. Solo una madre que no puede permitirse un pastel y un niño decepcionado. Alejandro se recostó en su silla, pensando cuidadosamente en cómo responder. Hace años, una persona muy importante en mi vida me dijo algo que nunca olvidé. El dinero no es dinero a menos que lo uses para algo que importe. Durante mucho tiempo, creí que eso significaba invertir en negocios, en ganancias, en expansiones. Pero viendo a tu hijo, viendo su decepción, viendo tu lucha, me doy cuenta de que he estado equivocado todo este tiempo. ¿Qué está diciendo exactamente?, preguntó Carolina. Estoy diciendo que tal vez es hora de que haga algo diferente con mi vida, algo que realmente importe.
En ese momento, el dueño de la pastelería regresó con un hermoso pastel de chocolate, decorado con fresas frescas, con 7 velas brillantes esperando ser encendidas. Era simple, pero hermoso. Exactamente lo que un niño de 7 años soñaría. Matías se puso de pie, sus ojos agrandándose con asombro. ¿Es para mí? Es para ti, confirmó Alejandro. Ahora, hagamos un deseo especial antes de apagar las velas, ¿te parece? Mientras Matías cierran los ojos para hacer su deseo, Alejandro miró a Carolina y sonrió. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si esto era el comienzo de algo nuevo en su vida o simplemente un momento fugaz de humanidad en medio de su existencia ordinaria. Pero en ese preciso momento, mientras miraba la cara radiante de un niño que finalmente tenía su pastel de cumpleaños, Alejandro Mendoza sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que quizás su vida podría significar algo más que números en una hoja de cálculo. Y esa esperanza, aunque pequeña, encendería una llama que transformaría todo. Alejandro Mendoza no era un hombre que hacía las cosas a medias. Cuando algo lo cautivaba, cuando algo despertaba su interés, él tenía la capacidad obsesiva de investigarlo todo. Durante 45 años, esa obsesión lo había llevado a construir uno de los imperios empresariales más poderosos del país. Pero por primera vez en mucho tiempo, iba a usar esa obsesión para investigar algo completamente diferente: la historia de una mujer que no podía permitirse un pastel de cumpleaños. Esa misma noche, después de la reunión de negocios donde el pastel había sido un éxito, como siempre, Alejandro estaba en su penthouse, mirando la ciudad desde sus ventanas panorámicas mientras su asistente, Martín, preparaba un informe especial. ¿Encontraste algo?, preguntó Alejandro sin apartar la vista de las luces de la ciudad. Sí, señor, respondió Martín, un joven de 28 años que había estado con Alejandro durante 5 años. Carolina Rivera, 32 años, actualmente trabaja como empleada de medio tiempo en la pastelería Dulces Sueños. Antes de eso, trabajaba en una empresa de seguros como asistente administrativa. ¿Por qué dejó el trabajo en seguros? Martín tosió incómodamente. Según los registros, fue despedida hace 2 años. La razón: ausencias frecuentes por razones médicas. Alejandro se giró para mirar a Martín. ¿Qué tipo de razones médicas? Ella tenía asma severo, señor. Episodios frecuentes que la hospitalizaban. ¿Su empleador? Bueno, dijeron que no podían permitirse tener a alguien tan poco confiable en términos de asistencia. Algo se tensó en el pecho de Alejandro. ¿Y qué pasó después? Después de ser despedida, tomó varios trabajos de tiempo parcial: limpieza, cuidado de niños, ventas. Hace 6 meses comenzó en la pastelería. Según mis investigaciones, es una de sus 3 fuentes de ingreso actuales. 3 trabajos, murmuró Alejandro. ¿Y gana lo suficiente para vivir? Martín miró sus notas. Basándome en los registros fiscales disponibles, su ingreso combinado es de aproximadamente $1,200 mensuales. Su alquiler es de $800. Medicinas para su asma, aproximadamente $150. Comida, servicios, escuela de Matías. Espera, ¿escuela de Matías?, interrumpió Alejandro. ¿Va a una escuela privada? No, señor. Escuela pública. Los gastos de escuela son mínimos. Pero según los registros, ella ha estado ahorrando dinero para inscribir a Matías en un programa de tutoría académica extra para mejorar sus calificaciones. Alejandro cerró los ojos. Una mujer trabajando 3 empleos, lidiando con una enfermedad crónica, y aún así priorizando la educación de su hijo. Aún así, intentando darle más oportunidades. ¿Hay más?, preguntó. Sí, señor. Hay registros de donaciones benéficas pequeñas. Ella dona a organizaciones de asma infantil y de madres solteras. Donativos muy pequeños, pero consistentes, como si no pudiera permitirse no ayudar, incluso cuando apenas puede permitirse vivir. Alejandro se sintió como si algo en su interior se estuviera reorganizando. Durante años, había medido a las personas por su productividad, por su valor en el mercado, pero mirando estos números, estos hechos fríos, veía algo completamente diferente. Veía a una mujer que no solo luchaba por sobrevivir, sino que encontraba una manera de dar amor, educación y hasta compasión a pesar de sus limitaciones. ¿Y el niño? ¿Matías?, preguntó. 7 años, como usted mencionó. Está en 2º grado.
Según sus registros escolares, tiene calificaciones superiores al promedio, especialmente fuerte en lenguaje y lectura. Sus maestros lo describen como un niño excepcional, considerado y maduro para su edad. ¿Maduro para su edad?, repitió Alejandro. Sí, señor. Aparentemente es el tipo de niño que ya entiende que su madre lucha, que ya comprende el concepto de dinero limitado. Hay una nota de su maestra diciendo que Matías constantemente pide permiso para hacer tareas extras para ganar dinero de bolsillo, no para gastarlo en juguetes, sino para dárselo a su madre. La voz de Martín seguía hablando, pero Alejandro ya no estaba escuchando realmente. Estaba pensando en Matías, en ese niño de 7 años que ya comprendía el sacrificio, que ya había renunciado a la inocencia que debería ser su derecho de nacimiento. «Déjame ver todo lo que encuentres sobre sus circunstancias financieras», dijo Alejandro finalmente. «Quiero saber exactamente cuáles son sus deudas, sus gastos, sus limitaciones». «¿Señor?», preguntó Martín sorprendido. «Debo preguntar por qué». Alejandro sonrió. Esa sonrisa que era tan rara en su rostro que parecía extraña incluso para él. «Porque acabé de recordar por qué construí este imperio en primer lugar. No fue solo para ganar dinero. Fue para tener el poder de cambiar cosas. Y creo que es hora de que use ese poder para algo que realmente importe». Al día siguiente, Alejandro se encontró de nuevo en la pastelería Dulces Sueños. Había llegado temprano, sabiendo que Carolina trabajaba el turno de la mañana. Cuando ella lo vio entrar, su expresión cambió. Pasó de la concentración profesional a la sorpresa, luego a una mezcla de gratitud y cierta timidez. «Señor Mendoza», dijo, secándose las manos en su delantal. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estuvo el pastel ayer? Matías estuvo hablando de usted toda la noche». «El pastel estuvo perfecto», respondió Alejandro. «Pero no vine por eso. Vine porque quería hablar contigo, si tienes un momento». Carolina miró alrededor. La pastelería estaba relativamente vacía a esa hora temprana. El dueño estaba en la trastienda. «Claro», respondió, aunque su tono traicionaba cierto nerviosismo. «¿Sucede algo?» «Nada malo», aseguró Alejandro. «De hecho, creo que podría suceder algo muy bueno. ¿Podemos hablar en algún lugar más privado?» 5 minutos después, estaban sentados en una pequeña oficina detrás de la pastelería, entre sacos de harina y botellas de extracto de vainilla. «Escucha, Carolina», comenzó Alejandro, sintiendo algo de nerviosismo en su pecho. Era extraño. Normalmente, cuando hablaba con alguien, era desde una posición de poder absoluto. Pero ahora, mirando a esta mujer que trabajaba 3 empleos y aún así encontraba la manera de ser generosa, sentía algo diferente. Respeto. «Investigué tu situación, no porque sea algún tipo de acosador, sino porque anoche no podía dejar de pensar en ti y en Matías». Carolina se puso tensa. «¿Investigó? Sé que trabajas 3 empleos. Sé que tienes asma severo. Sé que fuiste despedida de tu anterior trabajo por razones de salud. Sé que donas dinero a caridades, aunque apenas puedes permitirte vivir. Y sé que estás ahorrando para la educación de tu hijo». Carolina estaba mirando el piso, avergonzada. «Señor Mendoza, si vino aquí a compadecerse de mí, no vine a compadecerme de ti», interrumpió Alejandro suavemente. «Vine porque veo en ti algo que no he visto en años. Veo a alguien que, a pesar de todo, no ha perdido su humanidad. Alguien que sigue dando, sigue intentando, sigue creyendo que el mundo puede ser mejor». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Tengo una propuesta para ti». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Carolina, su voz pequeña. «Mi empresa, Mendoza Technologies, necesita una asistente administrativa. Alguien organizado, responsable, que tenga experiencia en ese campo. Alguien como tú». Carolina lo miró, confundida. «Pero señor, mi historial tiene un gran agujero por enfermedad. Nadie va a contratar a alguien que pueda desaparecer en cualquier momento por problemas de salud». «Yo lo haré», dijo Alejandro simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Carolina, sus ojos llenos de esperanza y miedo simultáneamente. «Que aceptes trabajar en tiempo completo, con beneficios médicos completos, incluyendo cobertura para tu asma. Que finalmente puedas tener estabilidad, seguridad financiera y la posibilidad de soñar algo más que sobrevivir. Y que me permitas ayudarte a brindarte a ti y a Matías una vida mejor». Carolina estaba temblando. «Señor Mendoza, no puedo aceptar caridad.
No es caridad, respondió Alejandro con firmeza. Es un intercambio comercial justo, tu trabajo por un salario justo y beneficios. Y más allá de eso, es un acto de humanidad de una persona hacia otra. Algo que aprendí hace poco es más importante que cualquier cifra en un balance. ¿Y por qué está haciendo esto por mí? ¿Por qué por nosotros?, preguntó Carolina, sus ojos llenándose de lágrimas. Alejandro pensó en Matías, en esos ojos marrones que reflejaban una sabiduría que ningún niño debería tener tan temprano. Pensó en la pregunta del niño: ¿por qué quieres ser maestro? Porque la educación es lo único que nadie puede quitarte. Porque, respondió Alejandro lentamente, conocí a un niño de 7 años que sabe más sobre lo que realmente importa que yo aprendí en 45 años. Y porque por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de usar todo lo que he construido para algo que realmente signifique algo. No para mí, sino para ustedes. Carolina lloró entonces. Años de lucha, de sacrificio, de esperanza casi perdida, finalmente encontrando una válvula de escape. Matías va a estar tan feliz, sollozó. Carolina, no le digas a Matías todavía, dijo Alejandro. Quiero hacer esto correctamente. Quiero que entienda que esto no es magia, no es caridad, sino el resultado de que su madre sea una persona extraordinaria que merece cosas extraordinarias. Mientras salía de la pastelería 1 hora después, Alejandro se dio cuenta de algo. Había vuelto a sentir ese cosquilleo de emoción que experimentó ayer. Pero esta vez era más fuerte, más profundo, porque ahora sabía que el encuentro de ayer no fue casualidad. Fue el comienzo de todo. Carolina Rivera entró al edificio Mendoza Technologies por primera vez como empleada de tiempo completo un lunes por la mañana, y sus manos no dejaban de temblar. El edificio era una joya arquitectónica de 30 pisos de cristal y acero, que se elevaba sobre la ciudad como una catedral del capitalismo moderno. Mientras se dirigía hacia la recepción, el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el lobby podían escucharlo. «Buenos días», saludó la recepcionista con una sonrisa profesional. «¿Es la primera vez?» «Sí, es mi primer día», respondió Carolina, ajustándose las manos sobre su uniforme nuevamente planchado. Soy la nueva asistente administrativa». «Ah, sí, la señorita Rivera. El señor Mendoza mencionó que vendría hoy. Piso 28. Tome el ascensor privado a la derecha». Mientras subía en el ascensor de cristal, Carolina podía ver toda la ciudad expandirse bajo sus pies. En 24 horas, su vida había cambiado completamente. 24 horas atrás, estaba limpiando pisos en oficinas por la noche y sirviendo pastelería durante el día. Ahora estaba entrando a trabajar en una de las empresas más respetadas del país, y estaba aterrada. No era miedo a no hacer bien su trabajo. Carolina era eficiente, responsable, alguien que entendía cómo mantener las cosas en orden. Era algo diferente. Era miedo de no pertenecer, miedo de que alguien descubriera que ella no era lo suficientemente buena para estar allí, miedo de que esto fuera un error. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 28, Alejandro estaba esperándola. Llevaba un traje diferente al de la pastelería, todavía más caro, más refinado, pero en sus ojos había la misma calidez que Carolina había visto cuando compró el pastel para Matías. «Buenos días, Carolina», saludó, extendiendo su mano. «Bienvenida a Mendoza Technologies». «Buenos días, señor Mendoza», respondió ella, estrechando su mano. La mano de Alejandro era cálida, segura. «Aquí, todos me llaman Alejandro. Estamos trabajando juntos, después de todo. No necesitas ser tan formal». Mientras Alejandro la llevaba por las oficinas del piso 28, Carolina notó las miradas. Miradas de curiosidad, de puzzlement. Una mujer que se veía fuera de lugar, siendo guiada personalmente por el propietario de la empresa. Sabía lo que estaban pensando. Sabía lo que asumirían. El escritorio que le asignaron estaba directamente fuera del despacho de Alejandro, en una posición que no era ni tan prominente que atrajera demasiada atención, ni tan oculta que pareciera vergüenza. Alejandro mostró cuidadosamente sus responsabilidades: gestionar el calendario, coordinar reuniones, asistir en la correspondencia, ayudar con investigaciones de mercado. ¿Tienes preguntas?, preguntó Alejandro cuando terminó de mostrarle todo. Muchas, admitió Carolina. Pero la primera es, ¿por qué estás siendo tan
amable conmigo. Alejandro cerró la puerta de su despacho, buscando privacidad. Porque vi algo en ti el día del pastel que no había visto en mucho tiempo. Vi a alguien que realmente importa, alguien cuyo trabajo importa, cuyo sacrificio importa, cuya existencia importa. Pero apenas me conoces, protestó Carolina. Podrías estar cometiendo un error colosal. Quizás. Alejandro se encogió de hombros. Pero en todos mis años dirigiendo negocios, he aprendido que las decisiones más grandes nunca son calculadas. Son intuitivas. Y mi intuición me dice que traerte aquí es lo correcto. Las primeras 2 semanas fueron un remolino de aprendizaje y adaptación. Carolina llegaba 1 hora antes de lo necesario para estudiar los sistemas de la empresa. Se quedaba después de hora para asegurarse de que todo estuviera perfecto para el próximo día. Comía en su escritorio. Llevaba almuerzos que ella misma preparaba porque no tenía dinero para comprar comida de la cafetería corporativa. Viejos hábitos de supervivencia eran difíciles de romper. Lo que la sorprendió fue que Alejandro parecía estar en la oficina a horas igualmente extrañas. A menudo llegaba temprano, cuando ella ya estaba trabajando, y se sentaba a hablar con ella mientras él se tomaba su café. «¿Por qué trabajas tan duro?», le preguntó una mañana, después de verla entrar con ojeras evidentes. «¿Por qué?», respondió Carolina sin dejar de escribir en su computadora. «No quiero que pierdas dinero por darme una oportunidad». «Carolina, miras». Alejandro se recostó en su silla. «No necesitas probarte. Simplemente haz tu trabajo bien, que es lo que estás haciendo». «Es difícil para mí», admitió ella finalmente, deteniéndose y mirándolo. «Durante toda mi vida, he sentido que necesito trabajar el doble, luchar el doble, ser 2 veces mejor solo para estar al mismo nivel que otros. No puedo simplemente relajarme y confiar en que esto está bien». Alejandro se levantó y se acercó a su escritorio. «Te voy a decir algo, y quiero que lo escuches realmente. Mereces estar aquí, no porque necesites compensar por algo. Mereces estar aquí porque eres valiosa, porque trabajas duro, porque eres responsable, porque tienes un corazón. Esas cosas son suficientes». Algo en el pecho de Carolina se rompió ligeramente cuando escuchó esas palabras. Nadie le había dicho eso en mucho tiempo. Nadie le había hecho sentir que, tal como era suficiente. Cuando Matías comenzó a visitarla en la oficina los viernes después de la escuela, algo cambió nuevamente. El niño entró tímidamente, llevando una mochila de la escuela que era más grande que él, mirando alrededor con los ojos agrandados. «Mamá, esto es... ¡Wow!», murmuró Matías. «Bienvenido a mi trabajo, mi amor», sonrió Carolina, besándolo en la cabeza. Fue entonces cuando Alejandro emergió de su oficina. «¿Así que este es el famoso Matías que tanto he escuchado?» «¿Mucho?», preguntó Matías confundido. «¿Tu mamá habla sobre mí en el trabajo?» «Todo el tiempo», Alejandro bromeó guiñando un ojo a Carolina, quien se ruborizó. «Dice que eres el niño más increíble del mundo, aunque ahora estoy empezando a dudar de si es parcialidad de madre o si realmente es verdad». «¿Cómo puedes estar dudando de eso?», preguntó Matías con toda la seriedad de un abogado. «Yo soy literalmente el mejor». Alejandro rió, una risa genuina que salió de lo profundo de su pecho. «Creo que tienes razón. Ven, quiero mostrarte algo». Pasó la siguiente hora mostrando a Matías la oficina, explicando cómo funcionaban los servidores, mostrándole el laboratorio de desarrollo tecnológico, presentándolo a algunos de los empleados de la empresa. Matías hizo preguntas sobre todo, genuinamente interesado en entender cómo funcionaba el mundo de Alejandro. Cuando finalmente se fueron a casa ese día, Matías fue constantemente haciendo preguntas sobre Alejandro. ¿Por qué es tan amable? ¿Es millonario de verdad? ¿Cuánto tiempo pasaste trabajando para poder tener un edificio tan grande? ¿Crees que algún día pueda trabajar ahí también? Cada pregunta era un pequeño puñal en el corazón de Carolina, porque sabía lo que estaba pasando. Su hijo estaba encariñándose con Alejandro, y aunque parte de ella estaba feliz, otra parte estaba aterrada. ¿Qué pasaría si Alejandro se cansaba de ser amable? ¿Qué pasaría si esto era temporal? ¿Qué pasaría si Matías se rompería el corazón? 3 semanas en el trabajo, Carolina estaba en su escritorio, cuando sintió los primeros signos de un episodio de asma. La opresión en el pecho, la dificultad para respirar. Habían pasado meses desde el último ataque importante, pero estos síntomas eran inconfundibles. Rápidamente tomó su inhalador del bolso. Lo usó.
pero sintió que no estaba siendo suficiente. Su visión comenzó a nublarse ligeramente. «Carolina, ¿estás bien?». La voz de Alejandro llegó desde su oficina. No había ni siquiera gritado pidiendo ayuda, pero él pareció saber que algo estaba mal. Estoy bien», intentó decir, pero su voz salió débil. Alejandro salió de su oficina inmediatamente. Una mirada a Carolina y supo exactamente qué estaba pasando. Levantó el teléfono. «Traigan la ambulancia al piso 28, ahora». «No, Alejandro, estoy bien», protestó Carolina débilmente. «Es solo un ataque menor. Pasará». «No», dijo él con firmeza, tomando su mano. «No voy a permitir que sufras en silencio para no causar molestias. Eso se acabó. De ahora en adelante, cuidaremos tu salud como la prioridad que es». Mientras esperaban la ambulancia, Alejandro se sentó al lado de Carolina, sosteniéndola, hablándole, manteniéndola consciente y calmada. «¿Y Matías?», preguntó Carolina con pánico. «¿Quién lo va a...?» «Yo voy a llamar a la escuela. Voy a ir a buscarlo. Voy a cuidar de todo. Tú solo concéntrate en respirar, ¿ok?». En el hospital, mientras los doctores la examinaban y estabilizaban, Alejandro no se fue. Permaneció en la sala de espera, ignorando las reuniones canceladas, ignorando las llamadas de negocios, ignorando su imperio. Cuando finalmente Carolina fue dada de alta 6 horas después, Alejandro estaba allí esperándola. Y cuando salieron del hospital, ella vio que había traído a Matías, quien corrió hacia ella con la cara mojada de lágrimas. «Mamá, ¿estás bien?», sollozó el niño. «Estoy bien, mi amor», aseguró Carolina abrazándolo. Luego miró a Alejandro sobre la cabeza de su hijo. «Gracias, por todo, por estar aquí, por cuidar de Matías, por...». «No necesitas darme las gracias», respondió Alejandro suavemente. «Esto es lo que haces cuando alguien realmente te importa. Estoy aquí porque quiero estarlo». Mientras conducía a Carolina y Matías a casa esa noche, Alejandro pensaba en cómo había cambiado su vida en solo 3 semanas. Un mes atrás, habría cancelado una reunión importante por dinero. Ahora estaba cancelando reuniones por una mujer que estaba enfrentando un ataque de asma. Y no lo lamentaba ni un poco. De hecho, sentía que, por primera vez en sus 45 años, finalmente estaba viviendo. Una semana después del episodio de asma de Carolina, Alejandro convocó una junta directiva especial. Los accionistas principales de Mendoza Technologies estaban reunidos alrededor de una mesa de conferencias de caoba pulida, sus rostros reflejando la perplejidad respecto a lo que estaban a punto de escuchar. «Señores», comenzó Alejandro, de pie en la cabecera de la mesa, «he decidido hacer algunos cambios significativos en nuestra estructura corporativa». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Eduardo Castillo, el vicepresidente ejecutivo que había estado con Alejandro desde el principio. Era un hombre de 50 años, directo, sin sentimentalismos. Un hombre que medía todo en términos de rentabilidad. «Vamos a crear un nuevo departamento», explicó Alejandro. «Un departamento de responsabilidad social corporativa, que no será solo una fachada de marketing como en otras empresas. Será real. Vamos a dedicar un porcentaje de nuestras ganancias anuales a ayudar a empleados en dificultades financieras y a familias de bajos ingresos en la comunidad». Hubo un silencio denso en la sala. Luego, Eduardo se inclinó hacia adelante. «Alejandro, con todo respeto, eso es una inversión de capital que no generará retorno. Es caridad pura. Es contraria a todo lo que hemos construido». «No», respondió Alejandro con calma, pero con una firmeza que dejó claro que había tomado esta decisión. «No es contraria a todo lo que hemos construido. Es exactamente lo que deberíamos haber estado construyendo todo este tiempo». «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Eduardo. 10 minutos después, estaban en el despacho de Alejandro. La junta continuaría sin él, pero todo el mundo sabía que la verdadera negociación estaba ocurriendo aquí. «Alejandro, te conozco desde hace 20 años», comenzó Eduardo, sentándose sin ser invitado. «He visto cómo haces negocios, cómo tomas decisiones. Esto no es como tú. ¿Qué está pasando?». Alejandro se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la ciudad. «Conocí a una mujer, Eduardo, y a su hijo, y me dieron una lección que aprendí algo demasiado tarde en la vida». «¿Una mujer?», Eduardo levantó una ceja. «¿Esto es romántico?». «No». «Bueno, sí, quizás», admitió Alejandro.
Pero es más que eso. Es sobre darme cuenta de que toda mi vida he estado persiguiendo las cosas equivocadas. He estado midiendo éxito por dinero, por poder, por control. Pero la verdadera medida del éxito es hacer una diferencia en la vida de las personas. Es dejar un legado que importa. ¿Y tú crees que puedes hacer eso gastando millones en caridad?, preguntó Eduardo con escepticismo. Creo que eso es un comienzo, respondió Alejandro. Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien sabiendo que todo lo que hiciste ese día fue hacer dinero? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu trabajo realmente importaba a alguien más que a los accionistas? Eduardo no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró profundamente. Hace mucho tiempo, admitió. Hace mucho tiempo. Entonces, tal vez ambos necesitamos un cambio, dijo Alejandro. Pero el verdadero obstáculo llegó esa noche. Alejandro había invitado a Carolina y a Matías a cenar en su penthouse, algo que se había convertido en una tradición viernes por la noche. Mientras preparaban la comida juntos en la cocina, Alejandro insistía en cocinar, diciendo que había tomado lecciones de un chef francés durante un viaje de negocios hace años. Carolina parecía tensa. ¿Está todo bien?, preguntó Alejandro cortando verduras. No, respondió Carolina dejando el cuchillo en la tabla. Alejandro, necesitamos hablar. Llamó a Matías a que viera una película en la sala de estar. Luego se sentó con Alejandro en el balcón que daba a la ciudad. He escuchado historias, comenzó Carolina. En la empresa, los empleados hablando de ti, de nosotros. Dicen cosas, Alejandro. Cosas que sugieren que tal vez todo esto no es lo que parece. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía. Que soy tu amante. Que estoy con un hombre rico para beneficio personal. Que Matías no es realmente mi hijo, sino algo. Carolina se quiebre la voz. Dicen que utilizas a personas, que esto es solo entretenimiento para ti, y que cuando te aburras, nos descartarás. Alejandro sintió algo ardiendo en su pecho. Ira, pero más allá de eso, dolor. Dolor porque sabía que Caroline tenía razón en preocuparse. Sabía que el mundo era cruel de esa manera. Carolina, dijo, tomando sus manos. ¿Crees que eso es verdad? No, respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. Pero no sé si puedo permitir que Matías crea en esto si no es verdad. No sé si puedo permitir que ambos nos hagamos ilusiones si esto es temporal. ¿Temporal? Alejandro se levantó. Caminar hacia el borde del balcón. ¿Crees que esto es temporal para mí? ¿Cómo sé que no lo es?, preguntó Carolina. Hace un mes eras un millonario solitario. Ahora de repente somos el centro de tu universo. Alejandro, las personas no cambian así. Las personas no renuncian a vidas enteras por una mujer y su hijo que acaban de conocer hace un mes. Alejandro se giró para enfrentarla. Estás equivocada. Las personas sí cambian. Cuando encuentran una razón para hacerlo. Cuando alguien o algo te muestra exactamente lo vacía que ha sido tu vida. Se acercó a ella. Se arrodilló. Tomó sus manos. Carolina, estoy enamorado de ti. Y no de la idea de ti. No de la noción romántica de un hombre rico rescatando a una mujer pobre. Estoy enamorado de ti. De tu fuerza. De tu bondad. De cómo cuidas a Matías incluso cuando apenas puedes cuidarte a ti misma. Estoy enamorado de cómo hablas en tu sueño, de cómo comes fresas, de cómo te rías cuando Matías dice algo tonto. Estoy completamente, absolutamente, irrevocablemente enamorado de ti. Carolina estaba llorando ahora. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si funciona?, preguntó Alejandro. ¿Y si esta es la mejor decisión que jamás haya tomado? ¿Y si el destino nos reunió en esa pastelería por una razón? Carolina, estoy pidiendo que creas en mí. No porque sea fácil, sino porque merecemos intentarlo. Esa noche, después de que Matías se durmiera, Alejandro hizo algo que no había planeado. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No es la manera romántica que hubiera planeado, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo delicado con un diamante. Sé que esto es rápido. Sé que acabamos de comenzar. Pero, Carolina, quiero saber que esto es real para ti como lo es para mí. Quiero saber que no te vas a ir. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Matías. Carolina miró el anillo, luego a Alejandro, con los ojos agrandados. ¿Me estás pidiendo matrimonio?, preguntó débilmente. Sí, respondió Alejandro, pero solo si quieres. Solo si crees que podemos hacer esto funcionar.
Solo si estás dispuesta a permitir que alguien te ame de la manera en que mereces ser amada. Esto es locura, murmuró Carolina. Sí, estuvo de acuerdo Alejandro. Es completamente loco. Es imprácticamente rápido. Es contrario a todas las reglas de la sociedad, de la lógica, de la razón. Pero Carolina, ¿no fue loco cuando corriste hacia ese hombre en la pastelería? ¿No fue loco cuando Matías pidió ayuda a un extraño? La vida real no funciona con lógica. Funciona con amor. Carolina extendió lentamente su mano izquierda. Alejandro le puso el anillo, y cuando lo deslizó por su dedo, ella supo que cada palabra que había dicho era verdadera. «Te amo», susurró Carolina. Tenía tanto miedo de admitirlo, pero te amo. ¿Eso es un sí?, preguntó Alejandro con una sonrisa. Es un sí, respondió ella, y la besó como si estuviera sellando un pacto con el universo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó a Matías en la habitación de invitados. El niño había dormido profundamente después de una película larga y palomitas. «¿Alejandro?», preguntó el niño adormilado. «¿Qué hora es?». «Es temprano», respondió Alejandro, sentándose en el borde de la cama. «Pero necesitaba hablar contigo sobre algo importante». Matías se despertó más, sentándose. «¿Pasó algo malo?». «No, mi amor». «Pasó algo bueno», dijo Alejandro, usando el término de cariño naturalmente. «Anoche le pedí a tu mamá que se casara conmigo». Los ojos de Matías se agrandaron. «¿En serio? ¿Como en la película donde la princesa se casa con el príncipe?». «Exactamente como eso», rió Alejandro. «¿Tú qué piensas? ¿Está bien si me convierto en tu papá oficialmente?». Matías se lanzó hacia Alejandro, abrazándolo con la fuerza de una criatura pequeña que finalmente obtiene todo lo que siempre quiso. «Sí, sí, sí». Cuando salieron a la sala, encontraron a Carolina que ya estaba despierta, esperándolos. Cuando vio a Matías abrazando a Alejandro, supo que todo iba a estar bien. Porque al fin, después de años de luchar sola, de soñar sola, de amar sola, Carolina había encontrado su tribu. Y Matías había encontrado al padre que el destino siempre había planeado para él. Y Alejandro había encontrado la vida que siempre debería haber tenido. La noticia de que Alejandro Mendoza se iba a casar con su empleada se propagó por la ciudad como fuego en una sequía de medios de comunicación ávidos de escándalo. Los periódicos financieros lo llamaban un giro impredecible para uno de nuestros empresarios más respetados. Las revistas de sociedad especulaban sobre si era romance genuino o algún tipo de crisis de identidad de mediana edad. Los colegas de negocios llamaban al despacho de Alejandro constantemente, o bien para felicitarlo o para presionarlo a que reconsiderara. Pero Alejandro no reconsideró nada. En su lugar, hizo algo más radical. Comenzó a cambiar fundamentalmente la forma en que se dirigía su imperio. 3 meses después del compromiso, organizó una cena en su penthouse. No era una cena ordinaria. Era una cena estratégica donde convocó a sus mayores competidores, a los hombres más poderosos de la industria tecnológica. El objetivo era explicarles personalmente lo que estaba haciendo con su empresa y por qué estaba revolucionando el concepto de responsabilidad corporativa. «Caballeros», dijo Alejandro de pie después de la cena, una copa de vino en la mano. «Les pregunté aquí porque todos ustedes, en un momento u otro, han sido como yo, obsesionados con ganancias, con expansión, con poder. Hemos medido nuestra vida por el dinero que ganamos, por las personas que controlamos, por las empresas que destruimos para llegar a la cima». Hubo incómodos intercambios de miradas. Nadie había esperado que Alejandro fuera tan directo. ¿Y saben cuál es la verdad?, continuó Alejandro. Que es un desperdicio colosal de una vida humana estar tan enfocado en acumular riqueza que se olvida por qué la riqueza importa en primer lugar. «Alejandro», interrumpió Roberto Valdés, un rival de hace años que ahora estaba escuchando estas palabras con escepticismo, ¿estás sugiriendo que reneguemos de todo lo que hemos logrado? «No», respondió Alejandro. «Estoy sugiriendo que aprovechemos todo lo que hemos logrado para hacer algo que realmente importe. Estoy pidiendo que, con nosotros, consideren crear un fondo de cooperación empresarial. Que cada uno de nosotros dedique un porcentaje de nuestras ganancias anuales a crear oportunidades para personas en dificultades». «¿Y por qué haríamos eso?», preguntó otro ejecutivo. «¿Por qué?», respondió Carolina, quien había estado escuchando desde la puerta y ahora caminaba hacia el grupo.
completamente elegante en un vestido gris que Alejandro le había dado esa misma tarde. Porque una vez alguien fue amable conmigo cuando no tenía nada. Y esa amabilidad cambió mi vida. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo por otros, ¿por qué no la tomarían? Los hombres miraron a Carolina como si hubiera hablado en otro idioma. Luego miraron a Alejandro, quien sonreía. Carolina tiene razón, dijo Alejandro. Y ahora es mi futura esposa, consejera de mis asuntos más importantes y la persona más sabia que conozco. Después de que los invitados se fueron esa noche, muchos con algo para pensar profundamente, Carolina se lanzó a los brazos de Alejandro. ¿Crees que funcionó?, preguntó. No lo sé, respondió honestamente Alejandro. Pero planté una semilla, y algunas semillas, eventualmente, germinarán. La boda fue pequeña, con solo 50 personas. Nada de las elaboradas producciones de la alta sociedad. Fue en un pequeño jardín público, con Matías como portador de anillos, visiblemente radiante en un pequeño smoking. Carolina caminó hacia el altar, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. No estaba usando un vestido de novia tradicional. En su lugar, llevaba un hermoso vestido blanco simple que ella misma había elegido, con flores en el cabello. Era perfecta. Era ella, completamente ella, sin pretensiones. «Te amo», susurró Alejandro mientras ella llegaba a su lado. «Te amo», respondió ella, sus manos temblando. Cuando pronunciaron los votos, no fueron los votos tradicionales. Alejandro hizo reescribir los suyos. «Prometo», dijo, mirando a Carolina con los ojos llenos de lágrimas, «amaros a ti y a Matías con todo lo que tengo. Prometo construir una vida donde tu valor no sea medido por lo que ganas, sino por lo que das. Prometo convertir mi riqueza en oportunidades para ti y para todas las personas que vengan después. Prometo ser el hombre que quería ser cuando te conocí en esa pastelería. Y ese hombre es alguien que pone amor por encima de dinero, gente por encima de ganancia, y propósito por encima de poder». Cuando fue el turno de Carolina, ella también había reescrito sus votos. «Prometo», dijo, su voz clara a pesar de las lágrimas, «amarte no porque sea rico o poderoso, sino porque viste valor en mí cuando yo no la veía en mí misma. Prometo ser tu socio, tu consejera, tu tierra firme en las tormentas que vendrán. Prometo criar a nuestro hijo en un hogar lleno de amor, no de lujo. Y prometo recordarte cada día que la verdadera riqueza no está en los dólares, sino en los momentos que compartimos juntos». Matías, cuando llegó su turno de hablar, porque Alejandro le había pedido que fuera parte de la ceremonia, miró a ambos con la seriedad de un pequeño magistrado. «Prometo», dijo, claramente ensayado pero genuino, «amar a Alejandro como a un papá, porque él ha demostrado que lo merece. Y prometo ayudar a mamá a recordar que ella merece ser amada como lo ama a mí. Prometo que la familia que haremos juntos será una donde todos nos cuidamos mutuamente». Hubo ni un ojo seco en el jardín. Un año después de la boda, la vida de Alejandro había sido completamente reimaginada. No había abandonado su empresa, pero la había transformado. Mendoza Technologies ahora no solo era conocida por sus innovaciones, sino por su programa de oportunidades, que había colocado a más de 200 trabajadores en posiciones estables con beneficios médicos completos. Alejandro trabajaba 40 horas a la semana en lugar de 80. Los viernes por la tarde salía temprano para recoger a Matías de la escuela. Los fines de semana pasaba tiempo con su familia. Había aprendido a cocinar no porque fuera sofisticado, sino porque lo amaba. Había aprendido a jugar no porque fuera productivo, sino porque era divertido. En una reunión de negocios, uno de sus antiguos colegas le preguntó, «¿No extrañas la adrenalina? ¿El poder? ¿El control?» Alejandro sonrió. «No, porque he descubierto algo mucho mejor. Descubrí que el verdadero poder viene de cambiar vidas. La verdadera adrenalina viene de ver a una madre llorar de alegría cuando le das un trabajo estable. La verdadera sensación de control viene de saber que mis decisiones tienen significado». Una tarde, mientras estaban en el parque, un lugar donde ahora pasaban mucho tiempo, Matías estaba jugando en el arenero mientras Alejandro y Carolina se sentaban en una banca, viéndolo jugar. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Carolina, recostándose en el hombro de Alejandro. «No», respondió él inmediatamente. «¿Tú?». «No, pero a veces me pregunto cómo habría sido si no hubiera ido a la pastelería ese día, si no te hubiera visto allí».
No habrías, sonrió Alejandro, porque iba a estar ahí, de todas formas. Porque el universo tiene una forma de asegurarse de que las personas correctas se encuentren en el momento correcto. Creo en el destino, Carolina. Creo que estábamos destinados a encontrarnos. Incluso si fue un accidente, preguntó ella. Especialmente porque fue un accidente, respondió Alejandro. Los mejores momentos de nuestras vidas rara vez son planeados. Son los momentos fortuitos, los encuentros inesperados, las decisiones que parecen locas en el momento, pero que resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Esa noche, Alejandro recibió una llamada que lo cambió todo nuevamente. Era Eduardo, su vicepresidente. Alejandro, tu programa de oportunidades ha atraído la atención de inversionistas internacionales. Quieren que lo amplifiques globalmente. Podrías cambiar cientos de vidas, miles de vidas. Alejandro pensó en ello. La vieja versión de sí mismo habría saltado sobre esto inmediatamente. Habría visto la oportunidad de expandir su imperio, de hacer crecer su poder. Pero ahora, viendo a Matías dormido en el sofá después de un largo día, viendo a Carolina curled up leyendo un libro, sabía cuál era su verdadera prioridad. Dile a los inversionistas que sí, respondió Alejandro. Pero dile también que el programa será dirigido en colaboración con ONGs locales, con voz comunitaria, sin mi ego en el centro. Porque esto no es sobre Alejandro Mendoza, es sobre cambiar vidas. Es sobre reconocer el valor en cada persona, sin importar su situación económica. Y es sobre entender que la verdadera riqueza es lo que construimos juntos, no lo que acumulamos solos. Cuando colgó, Carolina lo miró desde su lugar en el sofá. ¿Qué sucedió? El mundo, respondió Alejandro, besando su frente. Finalmente está listo para lo que nuestro amor ha estado intentando enseñarle todo este tiempo. Y así, lo que comenzó como un simple acto de amabilidad en una pastelería, se transformó en un movimiento de cambio, de humanidad, de la verdad fundamental que Matías había comprendido incluso a los 7 años, que la educación, la oportunidad y el amor son los únicos tesoros que realmente importan. Y Alejandro Mendoza, el hombre más rico de la ciudad, finalmente entendió que no era su dinero lo que hacía la diferencia. Era su capacidad de ver valor en otros y su disposición a cambiarse a sí mismo en el proceso. 18 meses después de que Alejandro le comprara el pastel a Matías en la pastelería, la familia Mendoza estaba sentada alrededor de la mesa del comedor de su penthouse, algo que se había convertido en su tradición sagrada de los viernes por la noche. No era un comedor ordinario. Las ventanas que lo rodeaban daban a toda la ciudad. Y abajo, miles de personas estaban viviendo historias similares a la que Carolina había vivido. Historias de lucha, de sacrificio, de esperanza casi perdida. Alejandro miraba a su familia mientras comían. Carolina, quien ahora trabaja a tiempo completo, pero había negociado horarios flexibles para poder pasar más tiempo en casa. Matías, quien había crecido visiblemente en ese año y medio, no solo en altura, sino en confianza, en seguridad de saber que era amado. Y luego estaba él mismo, Alejandro, quien a menudo se detenía a mirarse en el espejo y apenas reconocía al hombre que veía. «Papá, ¿en qué estás pensando?», preguntó Matías, interrumpiendo sus pensamientos. «En que hay muchas personas abajo», respondió Alejandro, señalando hacia la ciudad, «que podrían estar en la misma situación en la que ustedes estaban hace apenas año y medio. Pensaba en cuántas Carolinas están trabajando 3 empleos, cuántos Matías están celebrando cumpleaños sin pasteles». «Es triste», murmuró Matías, poniendo su tenedor en el plato. «¿Podemos ayudarles?». Carolina y Alejandro se miraron. Ese era el Matías que conocían, siempre pensando en cómo ayudar a otros. «Eso es lo que quería hablar con ustedes», dijo Alejandro, limpiándose la boca con una servilleta. «Martín, mi asistente, ha estado investigando algo que he estado considerando durante meses. Quiero crear algo que realmente haga una diferencia». «¿Qué tipo de cosa?», preguntó Carolina, inclinándose hacia adelante con interés. «Una fundación», respondió Alejandro. «Pero no una fundación ordinaria. Quiero que sea viva, real, que realmente cambie vidas. Quiero que sea un lugar donde las personas como ustedes puedan ir y encontrar no solo dinero, sino oportunidades, educación, esperanza.
Matías saltó de su silla, emocionado. Ya. ¿Como un lugar donde mamá habría podido conseguir ayuda sin tener que trabajar 3 empleos? Exactamente, sonrió Alejandro. ¿Tienes una idea para qué nombre debería tener? Matías pensó profundamente, con ese gesto que hacía cuando estaba concentrado, frunciendo la frente ligeramente. Finalmente, habló. Fundación Esperanza, porque eso es lo que mamá necesitaba cuando estaba sola. Esperanza de que algo podría mejorar. Esperanza de que alguien podría verla y ayudarla. Carolina se llenó de lágrimas, extendiendo la mano para tomarla de su hijo. Fundación Esperanza, repitió Alejandro lentamente. Me encanta. ¿Y sabes qué? Quiero que ambos sean parte de esto. No solo como mi familia, sino como cofundadores. Porque esta fundación existe porque los dos me enseñaron lo que realmente importa. Durante los siguientes meses, Alejandro hizo algo que nunca había hecho en su vida de negocios. Bajó del pedestal del poder y buscó a otros. No para que lo aconsejaran sobre finanzas o estrategia corporativa, sino sobre humanidad. Se reunió con trabajadores sociales, con psicólogos, con educadores. Se sentó en salas de espera de hospitales públicos para hablar con madres que estaban enfrentando los mismos dilemas que Carolina había enfrentado. Visitó barrios pobres no con guardaespaldas, sino con un bloc de notas, escuchando historias. Lo que descubrió lo humilló. Una mujer llamada Mercedes, que estaba trabajando como limpiadora en 2 casas diferentes y vendiendo comida en las calles por las tardes, tenía una hija de 8 años, que quería ser abogada, pero no podía permitirse ni un uniforme escolar decente. Un hombre llamado Javier, quien había perdido su trabajo como mecánico después de una lesión en la espalda, estaba durmiendo en su automóvil mientras intentaba encontrar cualquier trabajo que no requiriera levantamiento pesado. Una adolescente llamada Sofía, cuya madre acababa de ser diagnosticada con cáncer, estaba considerando abandonar la escuela para trabajar y ayudar con los gastos médicos. Alejandro pasaba noches enteras en su despacho, leyendo estas historias, sintiéndose como si hubiera estado viviendo en otro planeta durante los primeros 45 años de su vida. Un día, Carolina lo encontró en el despacho a las 3 de la mañana, con documentos esparcidos por toda la mesa, los ojos rojos de llorar. «Mi amor, ¿qué estás haciendo?», preguntó acercándose. «Leyendo historias», respondió Alejandro, levantando su vista. «Historias de personas que están donde tú estabas. Y me estoy dando cuenta de que el programa de oportunidades en mi empresa no es suficiente. No es ni siquiera una gota de agua en el océano de necesidad que existe aquí». Carolina se sentó a su lado tomando sus manos. «Pero Alejandro, ya has ayudado a más de 200 trabajadores. Has cambiado 200 vidas. ¿Y qué pasa con los 200.000 que todavía necesitan ayuda?», preguntó Alejandro. «¿Qué pasa con Mercedes, y Javier, y Sofía? ¿Qué pasa con todos los demás que no conoceremos nunca pero que están sufriendo?». «No puedes salvar a todos», dijo Carolina suavemente. «No», estuvo de acuerdo Alejandro. «Pero puedo intentar salvar a más. Podemos intentar. Todos juntos podemos intentar». La Fundación Esperanza fue lanzada en una ceremonia pequeña, pero significativa, en un auditorio de una escuela pública en el barrio más pobre de la ciudad. No fue en un lugar de lujo. Fue deliberadamente en el corazón de donde la necesidad era mayor. Alejandro estaba nervioso. Carolina le apretaba la mano mientras estaban de pie en el escenario. Matías estaba de pie entre ambos, visiblemente orgulloso de ser parte de esto. «Hace 1 año y medio», comenzó Alejandro, hablando directamente al micrófono. «Un niño de 7 años me hizo una pregunta que cambió mi vida. Me preguntó por qué su madre no podía permitirse un pastel de cumpleaños. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Comprendí que había pasado 45 años viviendo una mentira. Había creído que el éxito se medía en dinero, que el poder se medía en control, que la vida valía la pena vivirse acumulando riqueza». Hizo una pausa, mirando a la audiencia llena de personas de los barrios circundantes. «Pero ese niño, Matías, me enseñó que la verdadera riqueza es diferente. La verdadera riqueza es saber que alguien se preocupa lo suficiente como para escucharte. Es tener acceso a educación que puede cambiar tu destino. Es tener esperanza de que tomorrow puede ser mejor que hoy». Fundación. Esperanza existe porque un niño de 7 años creyó que un extraño en una pastelería podría ayudar.
Y ese extraño, que es yo, creí. Y ahora estamos aquí, pidiendo que ustedes crean también, explicó el programa. Lo que Fundación Esperanza haría: ofrecería capacitación laboral para personas desempleadas, ofrecería becas educativas completas para niños de familias de bajos ingresos, ofrecería subsidios médicos para personas con enfermedades crónicas, ofrecería apoyo psicológico para aquellos que estaban lidiando con trauma o depresión. Pero lo más importante, ofrecería algo que dinero no podía comprar: comunidad. Un lugar donde las personas sabían que no estaban solas, donde sabían que había otros que se preocupaban. Cuando terminó su discurso, fue Carolina quien subió al micrófono a continuación. «Yo soy Carolina Rivera», dijo, su voz temblando ligeramente. «Y hace 2 años, yo era la madre que Alejandro describió. Yo estaba trabajando 3 empleos. Yo estaba enferma. Yo no podía darle a mi hijo un pastel de cumpleaños. Y me sentía como un fracaso todos los días. Pero entonces alguien me vio. Realmente me vio. No solo vio mi pobreza o mi enfermedad. Vio mi valor como persona, mi capacidad para cambiar mi situación si me daban una oportunidad». Hizo una pausa, mirando a la audiencia directamente a los ojos. «No estoy aquí para decirles que vivieron felices para siempre, porque la vida no funciona así. Seguimos teniendo días difíciles, seguimos lidiando con el asma, seguimos teniendo que presupuestar cuidadosamente. Pero ahora tenemos esperanza. Y espero que Fundación Esperanza pueda darle eso a ustedes también. Esperanza de que hay personas que se preocupan. Esperanza de que sus vidas importan. Esperanza de que pueden construir algo mejor». Cuando Matías subió al micrófono, casi ninguno en el auditorio podía ver a través de sus propias lágrimas. «Hola, me llamo Matías Mendoza», dijo, de pie con una confianza que solo un niño de 8 años que sabía que era amado podría tener. «Hace 2 años, pensé que era un fracaso porque mi cumpleaños no podía tener pastel, porque mi mamá estaba enferma, porque vivíamos en un apartamento muy pequeño. Pero entonces aprendí algo. No eres un fracaso solo porque no tienes dinero. Eres un fracaso solo si dejas de intentar. Y mi mamá nunca dejó de intentar. Mi mamá trabajaba todos los días, incluso cuando estaba enferma, para asegurarse de que yo tuviera comida y educación. Así que quiero que sepan que ustedes también tienen esa fuerza dentro de ustedes. Ustedes también pueden intentar. Y si alguien como Alejandro puede darse cuenta de que el dinero no es lo más importante, entonces todos podemos aprender eso también». El lugar estalló en aplausos. Las personas se pusieron de pie. Muchos estaban llorando abiertamente. Era como si algo colectivo hubiera sido tocado, despertado. En el primer mes, Fundación Esperanza recibió más de 500 solicitudes. 500 historias de personas que estaban luchando, que estaban esperando, que finalmente sentían que alguien podría verlas. Mercedes fue la primera persona aceptada en el programa de capacitación laboral. 6 meses después, estaba trabajando como administradora en una oficina, con horarios flexibles que le permitían estar presente en la vida de su hija. Su hija, Lucia, fue aceptada en el programa de becas y ahora estaba en una escuela privada con acceso a tutorías académicas. Javier recibió cobertura médica completa a través de la fundación, incluyendo terapia física para su espalda. Dentro de 1 año, fue capaz de volver a trabajar como consultor mecánico, asesorando a otros sobre reparaciones en lugar de hacerlas él mismo. Sofía, la adolescente cuya madre tenía cáncer, fue aceptada en un programa de mentoría donde fue emparejada con una profesional exitosa que la guió a través de la escuela secundaria. Su madre recibió cobertura de tratamiento del cáncer, lo que le permitió enfocarse en sanarse en lugar de trabajar mientras estaba enferma. Pero lo que más impactó a Alejandro fue recibir una carta de una mujer llamada Rosa, quien estaba en sus 60 y tantos años. Rosa había pasado la mayor parte de su vida limpiando casas, trabajando sin seguro médico, sin ahorros para la jubilación. Cuando se retiró, no tenía nada. Fundación Esperanza no solo le ofreció ayuda financiera, sino que la incluyó en un programa donde personas jubiladas con experiencia profesional podían entrenar a jóvenes. «Ahora», escribía Rosa en su carta, «siento que mi vida tuvo propósito. No solo era una limpiadora. Fui una mujer que enseñó, que mentoreó, que importó. Su fundación me hizo sentir que mis años de vida tenían significado». Alejandro leyó esa carta en voz alta a su familia una noche.
Y todos lloraron. Un año después de que se lanzó Fundación Esperanza, Alejandro estaba en su oficina cuando Eduardo, su vicepresidente, entró sin tocar. «Tenemos un problema», dijo Eduardo, pero luego sonrió. «Un problema hermoso. Hemos recibido tanto dinero en donaciones de otros empresarios que, inspirados en tu modelo, que no sabemos qué hacer con todo. Queremos expandir Fundación Esperanza a otras ciudades. Queremos hacerla nacional, tal vez internacional». Alejandro se recostó en su silla, mirando a Eduardo. «¿Recuerdas hace un año cuando te pedí que donara porcentaje de ganancias a caridad y pensaste que estaba loco?» «Sí», admitió Eduardo con una sonrisa. «Y quiero decirte que estabas equivocado». «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «Porque no estabas loco. Estabas décadas adelante de tu tiempo. Ahora hay al menos 30 empresas grandes que están creando sus propios programas de responsabilidad social basados en tu modelo. Hay universidades que están estudiando tu caso como ejemplo de liderazgo transformacional. Hay gobiernos que te están pidiendo que les ayudes a crear políticas públicas basadas en lo que estás haciendo». Alejandro sintió algo expandiéndose en su pecho. No era orgullo, exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de que sus decisiones importaban, de que el cambio real era posible. Esa noche, mientras Carolina y Matías dormían, Alejandro estaba en el balcón de su penthouse, mirando la ciudad. Pensaba en cómo un simple acto de amabilidad, una compra de un pastel de cumpleaños, había desencadenado una onda de cambio que estaba comenzando a transformar la ciudad. Pero él sabía que esto era apenas el comienzo. El verdadero círculo perfecto aún estaba por venir, porque lo que Fundación Esperanza había creado no era solo un programa, era un movimiento. Un movimiento de la idea de que la riqueza verdadera no se medía en dinero, sino en el impacto que tenías en las vidas de otros. Un movimiento que decía que la clase social no determinaba el valor de una persona, que la enfermedad no definía tu capacidad para ser fuerte, que la pobreza no era un fracaso personal, sino a menudo un sistema fallido. Y mientras Alejandro miraba la ciudad, viendo las luces parpadeantes de millones de vidas siendo vividas, supo que su viaje desde ser un hombre vacío, persiguiendo dinero, a ser un hombre lleno, persiguiendo propósito, estaba transformando más que solo su propia vida. Estaba transformando a la ciudad. Y pronto, transformaría al mundo. Porque todo había comenzado con un niño de 7 años que corrió hacia un extraño en una pastelería y dijo: «Mi mamá necesita ayuda». Y ese extraño, finalmente, aprendió a escuchar. 5 años. 5 años desde que un niño de 7 años entró a una pastelería en el centro comercial más exclusivo de la ciudad y cambió el curso de la historia. Ahora tenía 12 años, y Matías Mendoza estaba a punto de ser anunciado públicamente como codirector de la Fundación Esperanza, una posición que la mayoría habría considerado demasiado joven para ocupar, pero que parecía perfectamente natural considerando cómo todo había comenzado. La mañana del 5º aniversario de la Fundación, la familia Mendoza estaba reunida en el penthouse, como lo hacían cada viernes por la noche que celebrara algo especial. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban celebrando un legado que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de decenas de miles de personas en toda la región. Carolina estaba preparando desayuno, algo que se había convertido en su ritual favorito. A pesar de ser la vicepresidenta ejecutiva de Fundación Esperanza, ella insistía en cocinar los viernes. El dinero, decía siempre, no debería cambiar las cosas que nos hacen felices. Alejandro estaba leyendo el periódico, que nuevamente presentaba a la Fundación Esperanza en su portada. 5 años transformando vidas. Cómo un pastel de cumpleaños cambió una nación. Matías estaba en el balcón, como lo hacía a menudo, mirando la ciudad. Pero ahora, en lugar de ver una ciudad de problemas, veía una ciudad de posibilidades. Veía a personas que había ayudado. Veía historias que había escuchado. Veía vidas que habían sido transformadas. «¿En qué estás pensando, mi amor?», preguntó Carolina, trayendo un plato de frutas frescas al balcón. «¿En cuánto ha cambiado todo?», respondió Matías. «Recuerdo el día en que cumplí años y no tenía pastel. Recuerdo pensar que eso era lo peor que podría pasar. Y ahora, todos los días recibo historias de niños que están celebrando sus primeros cumpleaños decentes, porque la fundación les ayudó a sus mamás a conseguir trabajos estables». Carolina se sentó a su lado, tomando su mano.
Su hijo había crecido tanto, no solo físicamente, sino en su comprensión del mundo, su empatía por otros, su capacidad de ver más allá de su propia situación hacia las situaciones de otros. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, preguntó Matías. Que nosotros no somos especiales. Papá simplemente decidió escuchar, y ahora miles de personas están escuchando también. Alejandro los encontró en el balcón, abrazando a ambos. A los 50 años, Alejandro lucía como un hombre en paz consigo mismo. Su rostro todavía mostraba líneas de la edad, pero sus ojos reflejaban algo que nunca habían reflejado en sus primeros 45 años. Satisfacción genuina. Satisfacción de saber que su vida importaba. He estado revisando los números de este año, dijo, su voz llena de asombro. La fundación ha ayudado a más de 30.000 familias directamente. 30.000. Y si contamos el impacto indirecto, el número es de casi 100.000 personas. 100.000, repitió Matías, como si estuviera pronunciando un número sagrado. 100.000 historias que cambiaron porque papá compró un pastel. 100.000 historias que cambiaron porque tu mamá tuvo valor para pedirle ayuda a un extraño, corrigió Alejandro, besando la cabeza de Carolina. 100.000 historias que cambiaron porque tú, mi amor, tuviste el coraje de creer que algo podría mejorar. Esto no es mi éxito, es nuestro éxito. Es el éxito de todos los que decidieron creer que el cambio era posible. Esa tarde, en un auditorio de 10.000 personas, Alejandro estaba de pie en el escenario, preparándose para anunciar algo que había estado planeando durante meses. Carolina estaba a su lado, radiante en un vestido azul oscuro que ella había elegido ella misma, rehusando los diseñadores de moda que ofrecían crear algo especial para la ocasión. Prefiero ser yo misma, había dicho. Eso es lo que significa la Fundación Esperanza. Ser capaz de ser tú mismo, sin pretensiones, sin necesidad de demostrar nada a nadie excepto que importas. Matías estaba detrás del escenario, esperando su turno de hablar. Ahora con 12 años, se había convertido en la cara pública de la fundación de una manera que Alejandro nunca esperó. Los niños lo reconocían, las familias lo conocían, porque representaba algo que era raro en el mundo adulto. Un niño que verdaderamente entendía la lucha de otros niños porque había pasado por ello. «Damas y caballeros», comenzó Alejandro, su voz resonando a través del auditorio lleno. Hace 5 años, fue declarado en este mismo auditorio que Fundación Esperanza existía. En ese momento, éramos pocos que creían que realmente podía funcionar, que podía durar, que podía hacer una diferencia. Hoy, quiero mostrarles que no solo hemos durado, hemos crecido, hemos expandido, hemos transformado. Mostró videos de transformaciones. Mercedes, quien ahora era directora de recursos humanos, en una de las empresas más grandes de la ciudad. Javier, quien había abierto su propio taller de reparación de automóviles accesible para la comunidad, empleando a otros que habían enfrentado discriminación por discapacidad. Sofía, quien ahora era estudiante de primer año en la universidad, con una beca completa, estudiando para ser médica. Rosa, quien había pasado los últimos 5 años trabajando como mentora en la fundación, transformando su jubilación de años silenciosos en años llenos de significado, trabajando con más de 500 jóvenes. Pero aquí es donde se pone interesante, continuó Alejandro. Hemos recibido financiamiento de gobiernos. Hemos sido contactados por organizaciones internacionales. Nuestro modelo ha sido estudiado en universidades. Hay fundaciones similares siendo creadas en otros países. Lo que comenzó como un acto de amor para una mujer y su hijo ha comenzado a transformar sistemas enteros. Luego, hizo el anuncio que había estado guardando. Hoy, es con inmensa alegría que anuncio que Fundación Esperanza, efectivamente, ha ido internacional. Tenemos operaciones en 5 países. Tenemos miles de voluntarios. Hemos expandido nuestro modelo para no solo ofrecer ayuda financiera, sino educación, mentorería, construcción de comunidad. Pero lo más importante que quiero anunciar hoy es que estamos pasando el liderazgo de la fundación a la próxima generación. El auditorio se quedó en silencio, esperando. Por lo tanto, es con el más profundo honor que anuncio que Matías Mendoza, cofundador de Fundación Esperanza, será ahora el embajador global de la fundación. A los 12 años, él será el rostro y la voz que llevará nuestro mensaje al mundo. No porque sea mi hijo, sino porque, como ustedes todos saben,
Él entiende lo que significa luchar. Él entiende lo que significa ser visto. Y él entiende lo que significa creer que el cambio es posible. Matías caminó hacia el escenario, y cuando llegó al micrófono, el auditorio estalló en aplausos. Pero él levantó su mano, pidiendo silencio. Hace 5 años, yo tenía 7 años. Comenzó, su voz clara y fuerte. Había una cosa que yo no sabía, que en el mundo hay millones de niños como yo. Millones de niños que no tienen un pastel de cumpleaños. Millones de niños cuyas madres están luchando. Millones de niños que creen que nunca van a tener una oportunidad. Yo tuve suerte. Tuve suerte de que un hombre importante en un lugar importante escuchara mi voz. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que estaba transmitiendo en vivo a millones de personas. Pero la suerte no debería ser lo que decide si un niño tiene oportunidad o no. El amor debería decidirlo. La comunidad debería decidirlo. La idea de que todos tenemos responsabilidad con el otro debería decidirlo. Como embajador de Fundación Esperanza, mi misión es simple: asegurarme de que ningún otro niño tenga que depender de suerte. Mi misión es que cada niño, sin importar su situación económica, sepa que hay personas que lo ven, que lo valoran y que creen en él. Cuando Carolina subió al micrófono, ella estaba radiante. Radiante de una manera que no había nada que ver con ropa o dinero. Era la radiancia de una mujer que había sido vista, amada y valorada exactamente como era. Yo quería hablar sobre lo que significa ser transformado por amor, comenzó. Porque eso es lo que pasó conmigo. No fui salvada por dinero. Fui transformada por la decisión de un hombre de verme como una persona valiosa. Ahora, como vicepresidenta de Fundación Esperanza, trabajo todos los días para asegurarme de que otros experimenten esa transformación, que otros sepan que son valiosos, que otros sepan que su lucha, su sacrificio, su amor importa. La ceremonia culminó con un video de testimonios de las personas que habían sido ayudadas por la fundación. Cientos de voces, cientos de historias, cientos de transformaciones. Personas que habían encontrado trabajo, personas que habían recibido tratamiento médico, personas que habían tenido la oportunidad de perseguir sus sueños. Pero una historia en particular capturó el corazón de todos. Una mujer llamada Daniela, quien ahora tenía 35 años. 5 años atrás, había sido beneficiaria de Fundación Esperanza. Estaba sin trabajo, con 2 hijos, sin educación más allá de la escuela secundaria. La fundación la había colocado en un programa de capacitación. Ahora, ella era trabajadora social en la fundación misma, ayudando a otras mujeres a encontrar el camino que ella había encontrado. No sé cómo agradecerle a Fundación Esperanza, dijo Daniela en el video, con lágrimas en sus ojos, porque esto no fue caridad. Fue reconocimiento. Fue ver mi valor cuando yo no podía verlo. Y ahora, cada persona que ayudo, cada vida que cambio, es mi manera de pagar eso adelante. Porque eso es lo que significa Fundación Esperanza. No es solo dinero. Es un círculo de amor donde todos se ayudan mutuamente. Cuando la ceremonia terminó, horas después, la familia Mendoza se retiró a una sala privada. Alejandro, Carolina y Matías, sentados juntos en silencio por un momento, simplemente viéndose mutuamente. ¿Recuerdan?, preguntó Alejandro lentamente, ¿el día en que nos conocimos? Como si fuera ayer, respondió Carolina. Estaba en la pastelería, desesperada, y entonces tú entraste. Yo pensé que era solo un día ordinario, agregó Alejandro. Pensé que iba a entrar, comprar un pastel y seguir con mi vida. Nunca imaginé que ese pastel cambiaría el curso de mi vida entera. Papá, dijo Matías, ¿alguna vez arrepientes haber parado para hablar conmigo ese día? Alejandro tomó la cabeza de su hijo entre sus manos, besando su frente. Ni un solo día, mi amor, ni un solo día. Porque ese momento, ese simple momento, me enseñó lo que significa estar realmente vivo. Y ahora, cada día, tengo la oportunidad de ayudar a otros a encontrar esa vida también. Carolina tomó las manos de ambos y los 3 permanecieron así, conectados, sabiendo que lo que habían construido juntos iba mucho más allá de una fundación. Había sido una revolución silenciosa de amor y compasión. Una revolución que comenzó con un pastel y se había extendido a transformar a millones. Esa noche, mientras Matías dormía y Alejandro y Carolina estaban en el balcón,
Mirando la ciudad que había sido transformada por su historia, Alejandro le susurró a su esposa: ¿Sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué?, preguntó Carolina. Que todo esto fue posible porque en un momento decidiste creer que merecías más. Decidiste pedir ayuda. Decidiste que tu hijo merecía una oportunidad. Tu coraje comenzó todo esto. Carolina se apoyó en su hombro, sus ojos llenos de paz. Nuestro coraje, corrigió suavemente. Tu coraje de escuchar, mi coraje de pedir, el coraje de Matías de confiar. Todo junto creó esto. Y mientras miraban la ciudad iluminada debajo de ellos, sabían que lo que había sucedido en los últimos 5 años era solo el comienzo, porque el círculo perfecto de amor, una vez comenzado, nunca podría detenerse. Solo podría crecer, expandirse, transformar. El movimiento había comenzado, y nada en el mundo volvería a ser igual. 10 años después de aquel día en la pastelería, Alejandro estaba en el acto de inauguración de la 100ª sucursal de Fundación Esperanza. Pero no estaba en su ciudad natal. Estaba en un país diferente, en un continente diferente, en un lugar donde nunca habría imaginado que su nombre significaría algo. Y sin embargo, aquí estaba, siendo aclamado por miles de personas que había ayudado, directa o indirectamente. Tenía 55 años ahora. Seguía siendo el presidente ejecutivo de Mendoza Technologies, pero había reducido su rol a un consejero estratégico. La mayoría de sus días los pasaba viajando para Fundación Esperanza, viendo proyectos, escuchando historias, asegurándose de que la misión permanecía pura, que nunca se convirtiera simplemente en otro vehículo para dinero o poder. Lo que más lo movía, sin embargo, no era ver las sucursales o los números. Era ver a las personas como Alejandro Jr., el hijo de Mercedes, quien gracias a una beca de la fundación, ahora estaba en una universidad de élite estudiando ingeniería. Era ver a Lucía, quien a los 23 años ya era psicóloga trabajando con víctimas de trauma. Era ver a Sofía, quien acababa de completar su residencia como médica y estaba trabajando en clínicas comunitarias para servir a los mismos barrios donde ella había crecido. Carolina estaba en la ceremonia también, pero se había retirado de su rol activo en la fundación 2 años atrás. He pasado mi carrera luchando por una vida mejor, había dicho. Ahora quiero disfrutarla. Enseñaba ocasionalmente en talleres de empoderamiento para mujeres, compartiendo su historia, pero principalmente estaba enfocada en su familia, en vivir los años que tanto había sacrificado por. Pero fue Matías quien realmente robó el espectáculo en la ceremonia. A los 17 años, Matías era un fenómeno global. Su libro, De la pastelería al mundo, Cómo el amor cambió todo, había sido un bestseller internacional. Sus charlas TED había sido vistas por más de 100 millones de personas. Había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz cuando tenía 16 años. Pero lo que realmente importaba, lo que realmente lo definía, era que seguía siendo simplemente Matías, un chico que recordaba exactamente lo que era no tener un pastel de cumpleaños. Un chico que nunca olvidaría dónde había comenzado. Damas y caballeros, comenzó Matías en el podio, su voz ahora profunda y segura, pero con la misma claridad que tenía cuando era un niño. Hace 10 años, yo estaba en una pastelería. Yo estaba sin esperanza. Y una persona decidió que merecía mejor. Eso fue todo. Un acto de compasión. Una decisión de escuchar. Y luego, eso se convirtió en un movimiento. Miró alrededor del auditorio lleno de miles de personas cuyas vidas habían sido transformadas. Pero lo importante es esto. Todos ustedes son ahora el movimiento. Cada uno de ustedes que ha recibido ayuda y luego ha ayudado a otro, es el movimiento. Cada trabajador social, cada voluntario, cada empleado de la fundación, cada persona que ha decidido que el valor no se mide en dinero, sino en compasión, es el movimiento. Yo fui el comienzo. Pero ustedes son la continuación. Y la continuación es mucho más poderosa que el comienzo. Cuando Alejandro subió al podio por última vez ese día, fue para hacer un anuncio que había estado guardando durante meses. A los 16 años, Matías fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. A los 17, se ha convertido en el autor más joven en la historia que ha escrito un libro que ha transformado el pensamiento global. Hoy, a los 17 años, Matías Mendoza está oficialmente siendo transferido como el presidente ejecutivo global de Fundación Esperanza.
Yo estaré como presidente emérito, pero el futuro de esta organización está en las manos de la próxima generación, en las manos de alguien que verdaderamente entiende lo que significa necesitar, de alguien que entiende el poder del amor. El auditorio no pudo contenerse. De pie. Aplausos. Lágrimas. Porque todos en esa sala comprendían lo que estaban presenciando. Una transferencia genuina de poder. No de padre a hijo, sino de una generación que había vivido en privación a una generación que podría hacer que esa privación fuera un recuerdo del pasado. Matías se acercó a su padre en el escenario y se abrazaron. Fue un momento que miles de cámaras capturaron y que fue visto por millones en el mundo. Pero para Alejandro y Matías fue simplemente un momento entre un padre y su hijo, reconociendo que el ciclo había sido completado. Después de la ceremonia, en una habitación privada, la familia estaba reunida. Alejandro, Carolina, Matías, ahora acompañados por Gabriela, la novia de Matías, una abogada de derechos humanos que había dedicado su vida a causas similares. También estaban los padres de Gabriela, quienes habían sido ayudados por Fundación Esperanza años atrás. «Recuerdo cuando eras pequeño», dijo Alejandro a Matías, «y me preguntabas qué era lo más importante en la vida. Recuerdo que luego de escucharme hablar sobre dinero y negocios, me dijiste que la educación era lo más importante. Y tenías razón, mi amor, tenías razón». Matías tomó la mano de su padre. «¿Sabes qué es lo más importante ahora que he crecido?», preguntó. «¿Qué?», respondió Alejandro. «Que nos amamos, que el dinero nunca fue importante, que lo que fue importante fue que mamá luchó, papá escuchó, y juntos decidimos que podíamos cambiar el mundo. Eso fue importante». Carolina se acercó y besó la frente de ambos. «Yo estoy tan orgullosa de ustedes, de todos ustedes, porque lo que han hecho es tomar el sacrificio que pasé y lo convirtieron en significado, lo convirtieron en cambio, lo convirtieron en esperanza para millones de personas». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se fue al balcón de su habitación en el hotel, mirando las luces de la ciudad donde la Fundación Esperanza acababa de abrir su 100ª sucursal. Pensaba en el viaje, en cómo algo tan simple, un pastel, había desencadenado una transformación global. Carolina lo encontró allí horas después, envuelta en una bata. «¿No puedes dormir?», preguntó sentándose a su lado. «Estoy reflexionando», respondió Alejandro. «Estoy pensando en cómo una decisión, un solo momento, puede cambiar todo. Estoy pensando en que si hubiera tomado el ascensor privado ese día, si hubiera ido directamente a mi reunión sin bajarlo en el piso 15, tú estarías aún trabajando 3 empleos, sin esperanza, y millones de personas nunca hubieran sido ayudadas. Pero sí tomó el ascensor privado», recordó Carolina suavemente. Se bajó, y luego decidió escuchar. Ese es el punto. Hay muchas personas que bajan del ascensor, pero pocos que se toman el tiempo de escuchar. «Tú me enseñaste a escuchar», dijo Alejandro. «Tú y Matías. Ambos me enseñaron que el verdadero poder no es hacer que otros te escuchen a ti, es escuchar a otros». Permanecieron en silencio mirando la ciudad. «¿Recuerdas cuando pensabas que eras un fracaso?», preguntó Alejandro. «Claramente», respondió Carolina. «Recuerdo estar tan desesperada que pedirle ayuda a un extraño parecía mi única opción». «¿Y ahora?», preguntó Alejandro. Carolina sonrió, una sonrisa que contenía décadas de transformación. «Ahora sé que nunca fui un fracaso. Fui una guerrera. Y las guerreras no necesitan a nadie para validarlas. Pero el amor de alguien puede ayudarlas a ver lo que ellas no pueden ver. Y eso es lo que hiciste. Viste mi valor cuando yo no podía verlo». 3 meses después, Alejandro recibió una carta. Era de una mujer en un país que nunca había visitado. La mujer contaba cómo, después de recibir ayuda de Fundación Esperanza, había sido capaz de completar su educación. Luego, ella había creado su propia organización local de ayuda. Esa organización había ayudado a miles de personas. Y ahora, esos miles de personas estaban ayudando a otros. «El círculo continúa», escribía la mujer. «Todo porque alguien decidió que una madre y su hijo importaban. Gracias por enseñarme que todos importamos». Alejandro leyó esa carta en voz alta a su familia, y todos lloraron, porque entendían exactamente lo que significaba, que el círculo perfecto no era un círculo,
Era una espiral ascendente, expandiéndose infinitamente, transformando el mundo una vida a la vez. 5 años después, cuando Alejandro cumplió 60 años, se hizo una retrospectiva de su vida. No fue una retrospectiva de los números que había acumulado, de las empresas que había construido, de los millones que había ganado. Fue una retrospectiva de las vidas que había transformado. Y el número era casi incalculable, porque el impacto indirecto de Fundación Esperanza, el efecto multiplicador del amor, no se podía medir simplemente. Matías, a los 22 años, estaba dando una charla en las Naciones Unidas. Su tema, el poder de escuchar, cómo una conversación puede cambiar el mundo. Mientras hablaba a delegados de 193 países, explicaba cómo Fundación Esperanza había evolucionado desde un programa de ayuda financiera a un movimiento global de transformación social. Pero el corazón de todo, dijo Matías, sigue siendo lo mismo. Es simple. Todos somos dignos de ser escuchados. Todos somos dignos de oportunidad. Todos somos dignos de amor. Y cuando una persona decide honrar esa dignidad en otra, se crea magia, se crea movimiento, se crea cambio. Mirando a la audiencia, continuó. Mi padre solía ser un hombre muy rico, pero no estaba vivo, estaba existiendo. Luego, una mujer y su hijo le enseñaron lo que significa vivir. Ahora, después de 10 años, podemos decir con certeza que esa lección que él aprendió ha transformado a millones de personas. No porque él es especial, sino porque decidió que otros importaban, y esa decisión, replicada por millones de personas alrededor del mundo, puede crear un mundo diferente. Esa noche, Alejandro, Carolina y Matías estaban en el penthouse que habían llamado hogar durante años, pero se veía diferente ahora. Las paredes estaban llenas de fotos de personas que habían sido ayudadas. Fotos de Gabriela y Matías en su boda hace 2 años. Fotos del hijo de Matías, quien acababa de nacer, llevando el nombre Alejandro en honor a su abuelo, pero con el apellido Esperanza, en honor a lo que su familia había creado. ¿Alguna vez?, preguntó Carolina, mientras sostenían al pequeño Alejandro Esperanza en sus brazos. ¿Pensaste que esto sería posible? Alejandro miró a su familia, a su esposa, quien había encontrado paz después de años de lucha, a su hijo, quien se había convertido en un símbolo global de compasión, a su nieto, quien crecería en un mundo donde Fundación Esperanza había cambiado el paradigma de lo que era posible. No, respondió honestamente. Nunca pensé que sería posible. Pensé que era una pastelería ordinaria. Pensé que era un día ordinario. Pensé que era un hombre ordinario haciendo una acción ordinaria. Pero no fue ordinario, dijo Matías, abrazando a su padre. No, estuvo de acuerdo Alejandro. No fue ordinario. Fue extraordinario. Fue la definición de extraordinario. Fue el momento en que decidí que escucharía. En que decidí que otros importaban. En que decidí que mi vida podría significar algo más que números en una hoja de cálculo. Mientras sostenían juntos al pequeño Alejandro Esperanza, mirando por las ventanas del penthouse hacia la ciudad que había sido transformada por su amor, supieron algo con certeza absoluta, que el círculo era perfecto, que todo lo que se suponía que debería suceder, había sucedido, que la vida, en su forma más pura, era simplemente esto: amor, compasión y la voluntad de escuchar. Carolina tomó la mano de Alejandro, y Matías tomó la mano de su madre, y los tres permanecieron así, conectados, sabiendo que lo que habían creado juntos no era simplemente una fundación. Era un legado, era una verdad declarada al mundo, que el valor de una persona no se mide en dinero, sino en el impacto que tienen en las vidas de otros. Que una sola acción de compasión puede cambiar el curso de la historia. Que el amor, verdaderamente, es el único activo que importa. Y mientras el pequeño Alejandro Esperanza dormía en sus brazos, inocente de la revolución que su nombre representaba, la familia Mendoza supo que su viaje no había terminado, solo había comenzado de nuevo, porque la verdadera magia de crear un movimiento es que nunca se detiene, solo continúa, expandiéndose, transformando, sanando, una vida a la vez, un pastel a la vez, un acto de escucha a la vez.